Bueno, como veis, ya las cajas del Nen del Nadal, del Niño de la Navidad, ya están viniendo. Nos hemos de acordar de ir trabajándolas para poder bendecir a personas. Bien, la predicación de hoy es el Sermón del Monte. Sabéis que estoy predicando sobre el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, y la bienaventuranza que nos toca hoy es felices los que construyen la paz. Débora, déjame que cuente una anécdota, porque en el orden de las bienaventuranzas no toca esta. En el orden de las bienaventuranzas hoy tocaría bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si vais al texto del Evangelio, es lo que toca hoy. Pero yo me aprendí las bienaventuranzas con un, no sé si la palabra es acróstico, que tu padre nos enseñaba y que nos hacía recordar las bienaventuranzas. Y entonces, no sé si os acordáis, un pobre llorón, manso y pacífico, pide misericordia porque le persiguen. Y nunca se me ha olvidado. Toda la vida me he acordado de las bienaventuranzas por el un pobre llorón, manso y pacífico, pide misericordia porque le persiguen. Pero me imagino que tu padre, para que la cosa tuviera sentido, cambió el orden de las bienaventuranzas, y yo convencido de que hoy tocaba la de bienaventurados los pacificadores, porque ellos eran llamados hijos de Dios. Entonces me di cuenta de que me había confundido. Pero es igual, ya hablaremos de los misericordiosos el próximo día. Pero es interesante, como nunca se me ha olvidado, desde que lo aprendí, esta manera de recordar las bienaventuranzas. Entonces era una anécdota, porque hoy no tocaban los pacificadores, pero vamos a hablar de los pacificadores. Bien, recordáis que, como os decía antes, estaba hablando del Sermón del Monte, y a modo de introducción, recordad que el Sermón del Monte, aunque le hemos llamado así, propiamente no es un sermón en el sentido estricto. No es que Jesús estuvo durante horas y horas predicando. Todos los estudiosos de la Biblia confirman y afirman y están de acuerdo de que el Sermón del Monte, por decirlo de alguna manera, es lo que es esencial y lo que es básico de la vida cristiana o del seguimiento de Jesús. Recordáis que de la misma manera que la ley fue dada en el monte Sinaí, en una montaña, y la ley significaba las instrucciones y la manera en que el pueblo de Israel debería de vivir bajo el pacto, el Sermón del Monte de alguna manera son las instrucciones acerca de cómo debemos de vivir en el reino de Dios. Usábamos la ilustración o la analogía de que el Sermón de la Montaña es como el sistema operativo de los teléfonos móviles. Es lo que permite que el móvil pueda funcionar. En la medida en que nosotros tenemos el Sermón de la Montaña en nuestro corazón y en nuestra mente, nosotros podemos funcionar adecuadamente como parte o como hijos o como seguidores del reino de Dios. Por eso hablábamos que el Sermón del Monte, de alguna manera, nos ayuda a actualizar nuestro sistema operativo, que cuando comparamos nuestras vidas con el Sermón del Monte, podemos ver si realmente estamos al día o nos hemos quedado obsoletos y desde el día que nos convertimos ya no hemos vuelto a hacer ningún tipo de actualización de nuestro sistema operativo espiritual. Dicho esto, hoy nos toca hablar de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El primer punto que quería compartir con vosotros es el origen de los conflictos. ¿Dónde está el origen del conflicto y la enemistad? Para que pueda haber paz, tiene que haber conflicto. Es la condición previa para que la paz sea posible. Es muy interesante porque cuando nosotros vamos a la Escritura, si vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, podemos entender dónde nace el conflicto. Todos vosotros recordáis muy bien la historia de Génesis capítulo 3. Recordáis que en el capítulo 3 del libro de Génesis es cuando Adán y Eva toman la decisión de desobedecer a Dios. Toman la decisión de declararse independientes con respecto a Dios, a su señorío y a su autoridad. Y una de las implicaciones o una de las consecuencias que tiene el hecho de esta declaración de independencia con respecto a Dios es que la relación entre los seres humanos se rompe y el conflicto entra en el mundo. Vosotros os acordáis que cuando Dios confronta a Adán,
con respecto a su responsabilidad, ¿qué es lo que hace Adán? Adán le echa la culpa a Eva. La mujer que tú me diste por compañera fue la que me dio del fruto y yo comí. Más allá de la anécdota, lo que es importante es entender que las relaciones entre los seres humanos se rompen a consecuencia del pecado. Si después vais al capítulo 4 del libro de Génesis, vais a ver que Caín mata a su hermano Abel por una cuestión de celos, por una cuestión de envidias. Por lo tanto, nos damos cuenta de que el conflicto, desde el momento en que el hombre decidió separarse de Dios, el conflicto forma parte y se hace presente en la experiencia de los seres humanos. No os estoy hablando de nada que vosotros, todos los que estamos aquí, no hayamos experimentado, estemos experimentando en estos momentos o vayamos a experimentar en el futuro. Las relaciones interpersonales son complejas, incluso entre los más allegados y los más cercanos. Hay una frase que es divertida, pero no deja de reflejar una realidad. Alguien la acuñó y esa frase dice así: estar con los hermanos en el cielo será la gloria, pero aguantarlos aquí en la tierra es otra historia, ¿verdad? Porque incluso entre la comunidad de los seguidores de Jesús, los conflictos, las rencillas, los odios y las tensiones están a la orden del día. Así que el punto que yo quería compartir con vosotros es que el origen del conflicto y la enemistad nace del hecho de que nosotros hemos decidido independizarnos de Dios, hemos pecado contra Dios y, consecuentemente, la tensión entre las relaciones humanas se ha establecido. Si vosotros vais al capítulo 3 de la primera carta de Juan, en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, y por amor al tiempo no lo vamos a leer, se nos habla de una cosa muy interesante. Déjame que lo trate de explicar. Juan dice que en este mundo hay dos estirpes. Hay dos estirpes. Y habla de la estirpe de Dios y habla de la estirpe de Satanás. Habla de la estirpe del diablo y de la estirpe de Jesús. Y es muy interesante porque dice que lo que caracteriza a la estirpe de Satanás es precisamente el odio y la tensión y el conflicto. Y además utiliza a Caín como el ejemplo de esta estirpe. Caín, dice, mató a su hermano Abel por una cuestión de odio, porque Caín era del diablo. Mientras que aquellos que pertenecen a la estirpe de Jesús, según nos dice Juan en este capítulo 3, los que pertenecen a la estirpe de Jesús se caracterizan porque hacen el bien y aman a su hermano. Por lo tanto, el conflicto y el amor entran en oposición. Creo que tiene mucho sentido este pasaje, por lo que os voy a tratar de explicar ahora. La bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, el que busca la paz pertenece a la estirpe de Jesús. El que no busca la paz, el que fomenta el conflicto, el que fomenta la tensión, el que fomenta la crítica, el que fomenta las rencillas, ese pertenece a la estirpe de Satanás. Entonces se puede dar el caso paradójico de que gente que nos denominamos cristianos estamos haciendo el trabajo de Satanás y gente que no son cristianos están haciendo el trabajo de Dios. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? Porque allá donde haya paz, siempre estará la presencia de Dios. Sea consciente el que está buscando la paz o no sea consciente de que está haciendo trabajo de Dios. Allá donde hay rencillas, donde hay tensión, donde hay odio y donde hay conflicto, siempre está presente Satanás. Aunque aquellos que lo lleven a cabo sean hijos de Dios o se denominen hijos de Dios o se identifiquen como hijos de Dios. ¿Me he sabido explicar? ¿Tiene sentido? Entonces, este es un asunto tremendamente serio, porque a veces sin ser conscientes o plenamente conscientes le estamos haciendo el trabajo sucio a Satanás. Y a veces, sin ser conscientes, muchas personas están haciendo el trabajo de Dios cuando están buscando la paz en sus entornos, en sus círculos o en sus comunidades. Por eso es interesante, y os animo a que si podéis leáis el capítulo 3 de la primera carta de Juan.
y veáis la contraposición entre estas dos estirpes. La estirpe de Satanás, que siempre genera conflicto, y la estirpe de los pacificadores, que es la estirpe de Jesús. El siguiente punto, y vamos a ir rápidos, que quería compartir con vosotros es el Dios de paz. Nos dice la bienaventuranza que felices los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. La versión que yo utilizo dice felices aquellos que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué el que construye la paz será llamado hijo de Dios? Tiene todo el sentido, porque la Escritura, una y otra y otra y otra vez, identifica a Dios como el Dios de paz. Si vosotros vais a las cartas del Nuevo Testamento, tanto a las cartas del apóstol Pablo como la anónima del libro de Hebreos, vais a ver que a Dios se le identifica como el Dios de paz. Este es el título que se le ascribe. Dios es amor, Dios es luz, Dios es santo, pero Dios es paz. Y es interesante porque a veces enfatizamos unos aspectos del carácter de Dios y normalmente los enfatizamos para juzgar a otros, ¿verdad? Y olvidamos otros de los aspectos del carácter de Dios que tal vez nos incumben más directamente y que nos obligan, como por ejemplo la paz y el buscar la paz. Entonces la Escritura se nos dice que Dios es un Dios de paz. Es interesante porque dentro de poco vamos a entrar en el ciclo del Adviento y vamos a recordar todas las profecías con relación al Señor Jesús. Y uno de los títulos que sabéis que Isaías le escribe es precisamente Príncipe de Paz. Jesús es el Príncipe de Paz. Dios es un Dios de paz y Jesús es el Príncipe de Paz. Pero cuando vamos al libro de los Hechos también se nos dice que el mensaje del Evangelio es el Evangelio, ¿recordáis?, de la paz. Es decir, Dios es un Dios de paz. La promesa de Isaías es la promesa de un Mesías que será príncipe de paz. El mensaje del Evangelio es un mensaje de paz. Hechos, capítulo 10, versículo 36, habla del Evangelio de la paz, que era el Evangelio que Jesús predicaba. Y en Romanos, Pablo dice que una de las evidencias de que el reino de Dios ha llegado es que allá donde el reino está hay paz. ¿Por qué? Porque hay pacificadores, porque hay gente que busca la paz, porque hay gente que media y que construye la paz. ¿Hasta aquí me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Así que tenemos el Dios de paz, tenemos el príncipe de paz, tenemos el Evangelio de la paz y vemos que una de las evidencias de que el reino ha llegado es que allá donde el reino llega hay paz. Dios es el Dios de paz. Cuando vamos al libro de Romanos, al capítulo 5, versículo 1, se nos dice: declarados justos, declarados inocentes, declarados no culpables por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que en nuestra familia es muy interesante es que Sara no puede estar enfadada. Sara siempre busca la paz y esto lo ha heredado también nuestro hijo. No pueden estar en conflicto, tienen que buscar la paz y tienen que tratar de solucionar las situaciones. Yo tengo un ritmo diferente, no soy tan rápido como ella lo es, pero a mí me hace pensar esto en el tema de Dios necesitado de hacer la paz con nosotros. Y por eso envía a su Hijo Jesucristo para que por medio de su muerte en la cruz Él pueda hacer la paz con nosotros. Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios de paz porque ha hecho la paz. Y hacer la paz no ha sido fácil. Él ha tenido que pagar en la persona de su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos estar en paz con Él. Así que lo que os quería compartir hasta ahora era el hecho de que hay dos grandes estirpes, la estirpe de Dios, que es una estirpe de paz, la estirpe del diablo, que es una estirpe de conflicto. Os he compartido también que Dios es un Dios de paz, que Jesús es el príncipe de paz, que el Evangelio es un Evangelio de paz y que una de las evidencias de que el reino ha llegado es que ahí donde el reino llega, la paz se extiende. Y Dios ha hecho las paces con nosotros por medio de Cristo. El último punto que quiero compartir con vosotros
es el llamado a ser pacificadores. Es lo que dice Jesús en las bienaventuranzas. Felices los que construyen la paz, porque ellos serán identificados como hijos de Dios. Yo veo que esto tiene dos dimensiones. Permitidme que trate de explicarlo. Dos dimensiones. La primera es que nosotros debemos de tratar de estar en paz con todo el mundo. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces la paz no es posible, porque la paz no es posible si no hay dos partes que la deseen. Pero Pablo dice: en lo que de vosotros dependa, vosotros tenéis que estar en paz con toda la gente. Es interesante porque Pablo, escribiendo a los corintios, dice: a veces la paz se debe de mantener incluso al precio de aceptar la injusticia. Pablo está hablando ahora a título personal a los creyentes de Corinto. Le dice: vosotros habéis llevado a gente a juicio, los habéis llevado delante de los tribunales. Y Pablo dice: tal vez por mantener la paz hubiera sido mejor que padecierais la injusticia, del mismo modo que Jesús padeció la injusticia. Pero es interesante, ¿no? Pablo dice: lo que dependa de vosotros, vosotros tenéis que estar en paz con todos los hombres. Y el otro aspecto es que nosotros necesitamos esforzarnos en promover la paz en aquellos círculos en los que nos movemos. Así que cuando hablamos de que estamos llamados a ser pacificadores, dos dimensiones. Primero, yo debo de estar en paz a nivel personal con todos los hombres, y en segundo lugar, yo debo de ser un promotor de la paz en los diferentes ámbitos y en los diferentes entornos en los que yo me muevo. A mí se me ocurren tres entornos que todos tenemos. Todos los que estamos aquí tenemos tres entornos. El primer entorno es la familia, ¿verdad? Es nuestro entorno más cercano, la familia y los amigos, y nosotros tenemos que promover la paz. Es el llamado que tenemos de parte de Jesús. Promover la paz. Al menos en lo que dependa de nosotros, promover la paz. Lo cual me hace pensar que esta tarde debería de hacer algunas llamadas telefónicas, ¿no?, para promover la paz en el contexto familiar. Recuérdamelo, Sara, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne a veces es débil. El segundo entorno que deberíamos de procurar la paz es dentro de la comunidad cristiana, dentro de los creyentes. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos que ser muy sabios para, antes de decir, antes de hacer, pensar qué impacto va a tener esto en el contexto de la comunidad. Si no podemos decir una palabra buena de alguien, mejor no digamos nada. Pero miremos muy bien que nosotros no estemos generando conflicto, que no estemos sembrando cizaña, que no le estemos haciendo el trabajo sucio a Satanás, porque es nuestra responsabilidad, como muy bien dice el apóstol Pablo, evitar todo conflicto, toda rencilla, todo odio y todas tensiones. De eso entre vosotros ni siquiera se hable, dice el apóstol Pablo. Entonces yo creo que tenemos un mandato a buscar la paz en la comunidad y es nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad. Y yo creo que es muy serio este punto de que a veces, sin tener conciencia, vuelvo a insistir, le hacemos el trabajo sucio al diablo. Y estamos fomentando su obra, y su obra siempre es una obra destructiva. El tercer círculo o ámbito en el que podemos buscar la paz es el ámbito de nuestra comunidad. Jeremías nos dice: orad por la paz de la ciudad donde yo os he colocado, porque en su paz vosotros tendréis paz. Entonces, esto es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Cómo puedo promover la paz en mi familia? ¿Cómo puedo promover la paz en mi entorno de comunidad cristiana? ¿Y cómo puedo promover la paz en la ciudad en la que el Señor me ha colocado? En la comunidad, si queréis verlo en el sentido más amplio. Yo creo que nosotros tenemos de ser intencionales en este sentido. Así que lo que quería compartir con vosotros, hago ya el resumen del sermón, que habréis notado que ha sido más breve de lo habitual. Estos días pasados, escuchando a algunos de los predicadores que hemos tenido invitados, he llegado a la convicción de parte del Señor que lo bueno si breve, dos veces bueno, y que voy a predicar corto. Si no es bueno, por lo menos será corto. Entonces, algún beneficio vais a sacar como comunidad. Pero se me ha ido el santo al cielo y no sé...
Es más corto el sermón porque me gustaría que luego pudiéramos hacer otra cosa. Pero lo que quería compartir con vosotros es la bienaventuranza. Felices los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Os he estado hablando de que el origen del conflicto siempre viene de Satanás. Satanás es el que ha generado el conflicto, es el que ha generado la división entre los seres humanos. Hemos hablado también de las dos estirpes, la estirpe de Dios, la estirpe de Satanás. Os he hablado de que Dios es un Dios de paz, que el Evangelio es un Evangelio de paz, que Jesús es profetizado como el príncipe de paz, el que trae paz. Y hemos visto también de que una de las evidencias de que el reino ha llegado es que donde el reino llega, ¡pum!, la paz se extiende. Y por último hemos visto el llamado a poder ser constructores de la paz, llamados a ser pacificadores de dos maneras: a nivel personal, estando en paz con todos los hombres, siempre que nos sea posible, y después en aquellos círculos donde el Señor nos ha colocado, en nuestra familia, en nuestra comunidad de la fe y en nuestra comunidad extendida. Si pasamos al último punto, me gustaría que nos pudiéramos ahora poner en grupos, los que queráis, los que no podéis meditar en silencio, pero yo creo que sería bueno que pudiéramos discutir estos 3 puntos. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para ser pacificadores en nuestro ámbito personal? Vamos a compartir. Yo creo que los sermones exigen reflexión, por eso quiero predicar más corto, porque creo que necesitamos hablar sobre cómo podemos aterrizar esto en nuestra realidad cotidiana. La segunda pregunta es: ¿qué cosas prácticas podemos hacer para ser pacificadores en las iglesias? Hay una cosa que funciona muy bien: díselo al pastor. Y a mí nadie nunca me dice nada. Eso funciona de maravilla. Díselo al pastor. Eso es una manera práctica de generar paz, porque como a mí nunca me llega nada. Y luego, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para ser pacificadores en la ciudad? Así que os voy a pedir que durante unos minutos, unos 10 minutos o así, por eso he predicado corto, podamos tratar de buscar maneras prácticas de hacer esto.